Creo que estamos en contacto con el biólogo, profesor universitario, premio Nobel alternativo, Raúl Montenegro. Raúl, muy buenos días, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, un gusto. Igualmente. Raúl, hoy quería charlar contigo porque es impresionante lo que me llega de Córdoba, que si no estuviera no tuviera, por lo menos yo de aquí de Buenos Aires, 800 kilómetros, no tuviera por fundamento las fotos y los videos de los incendios, de la destrucción ambiental que está viviendo esa provincia, la verdad que no lo creería, pero me llegan una cantidad de fotos que son conmovedoras. ¿Por qué no nos contás qué es lo que está pasando? Porque ahora incluso ha habido un nuevo incendio, ¿verdad? Sí, en toda la zona de Cuchicorral y para colmo cercano a la cumbre, quienes más o menos conocen la parte turística de Córdoba, es una zona muy bonita y está afectando sobre todo zonas o sea, la sierra, quiero aclarar que la sierra de Córdoba, el ambiente natural tiene como 3 pisos, ¿no? La parte más baja son bosques, generalmente de bosques de coco y de moche, después arriba viene un arbustal, y después están pastizales de altura. Esa es la vegetación nativa que tienen las sierras, ¿no? Uh-huh. En este caso, la zona de Cuchicorral, que como les decía está cerca de la cumbre, está afectando justamente zonas de bosque nativo, y zonas de matorral y de pastizal, ¿no? Entonces, estamos hablando de un ambiente nativo de alta biodiversidad, ¿no? Porque no es un problema que se trata solamente de árboles, sino que cuando hablamos de biodiversidad, lo que se está quemando va desde bacterias, virus, hongos, hasta grandes plantas verdes, vertebrados, insectos, es decir, una biodiversidad muy grande. El problema que tenemos en Córdoba, y un problema dramático, para mí el principal problema ambiental que tenemos en Córdoba, se llama Juan Schiaretti, o sea, Claro. es el gobernador, pero a su vez no solamente él, sino también la gestión que ha tenido José Manuel de los Sotantes, es decir, hay que ser realmente sinceros, o sea, es una persona que recibe permanente la mesa de enlace, que está vinculado a todo lo que es la expansión de la frontera agropecuaria, y en donde a él le parece fascinante cómo los bosques nativos han sido suplantados por actividad agropecuaria. Entonces, la verdad es que nuestro principal problema ambiental es ese. Ahora, ¿qué pasa en la provincia? Nos queda menos del 3% de bosque nativo cerrado. Antes había 12 millones de hectáreas de bosque nativo, que es menos del 3%, mucho menos del 3%. O sea, menos de 360.000 hectáreas sería la Claro, cuenta. es muy poco, estamos hablando de bosque cerrado, ¿no? Porque el estado de conservación nos queda poquísimo. Lo que es más, la provincia se ha caracterizado por tener tres grandes ambientes nativos, ¿no? Que se llama provincia biogeográfica. Una es la del Chaco, que es el bosque tal vez más denso, después la del Espinal, que es un bosque un poco más empobrecido, y después todo lo que es la estepa patagónica, la representación nuestra de estepa patagónica, que es en realidad una estepa pampeana de esta parte de este país. Esos son los ambientes nativos. De esos 3 ambientes, solamente nos queda con superficie importante, entre comillas, estos pedacitos, el ambiente chaqueño. Los otros ya es como si los otros hubieran desaparecido masivamente. O sea, de 3 grandes provincias geográficas, solamente nos queda una. Entonces, ¿qué pasa? Cuando viene la noticia de Cuchicorral, no es que la provincia cada año empieza de cero, o sea, empieza un año nuevo y tenemos todo cero. No. Todo lo que se quemó en el año 2020 y 2021 fueron casi 500.000 hectáreas. 500.000 hectáreas. Piensen que en los incendios de la zona del Delta, se está hablando de 100.000, acá se quemaron cerca de 500.000 hectáreas. Piensen los miles de hectáreas que ya se quemaron en los fuegos que hace poco terminaron. Y ahora se reinician los fuegos en Cuchicorral. Entonces hay una función acumulativa, es decir, hay cada vez menos ambiente nativo, cada vez menos biodiversidad, y la única forma en que los ambientes destruidos por fuego, por desmonte siguen, la única forma en que se puede recuperar no es plantando árboles, porque es imposible, no se planta biodiversidad. Lo que quedó después de que se quemó, después se lo desmontó, después que se utilizaron
plaguicidas que terminan bajando la biodiversidad. La única forma es que lo que quedó intacto va reconquistando los ambientes quemados, desmontados, y eso lleva mucho tiempo. Pero resulta que cada vez nos queda menos ambiente nativo para que pueda hacer ese trabajo. Entonces es angustiante. Por eso yo que me gustó mucho tu introducción, porque realmente muestra esa angustia, porque imagínate, hay lugares que están tan destruidos que de pronto el lugar en donde todavía queda algo de ambiente nativo está a 100 kilómetros. Entonces, ¿cómo va a ser ese lugar para poder recuperarse? Claro, tiene que esperar. El lugar que donde podrían salir las especies para reconquistar el lugar está a 100 kilómetros. Es absurdo. ¿Por qué no lo entienden? ¿Qué es lo que le pasa que no entienden que Schiaretti ya está viejo? Lógicamente tendrá, no sé, que viva todo lo que tenga que vivir, pero ¿cómo le hereda esta Córdoba, que no es un problema de Córdoba estrictamente, ¿no? Es un problema muy generalizado. No. Pero ¿cómo le hereda a sus hijos, a sus nietos, a sus descendientes, a los jóvenes, esta Córdoba ambientalmente destruida? Vos acabas de hacer, para mí, vos sabés que es un razonamiento muy delicado y muy interesante. Nosotros, salgo un poco del tema práctico, ¿no? Para entrar en lo que nosotros llamamos el principio de poder concentrado, que para nosotros es uno de los problemas que más está amenazando nuestra supervivencia como especie, ¿no? El principio de poder concentrado dice que nosotros, las sociedades, le terminan dando un enorme poder a personas absolutamente incapaces y peligrosas. Un ejemplo tal vez el más cercano y que está muy candente hoy es de Jair Bolsonaro, ¿no es cierto? Sí. O sea, personas que tienen muy poca formación, violentos, belicistas, misóginos, tienen algo así como todas las plagas, y sin embargo, resulta que esa persona dirige un país. En el caso de Córdoba nos pasa algo parecido, pero decía que vos dijiste algo muy importante, tiene que ver con la edad. ¿En qué sentido tiene importancia la edad? Las personas que ya han vivido y que ya han vivido del glamour de la realidad, han visto ambientes nativos, han disfrutado y que van teniendo cada vez menos expectativas, menos, digo, la expectativa de vida se va haciendo mucho más pequeña. La verdad es que le interesa mucho menos porque ya lo vivieron, o sea, ya estuvo. Entonces eso también forma parte del problema. O sea, primero, no tener formación. Es una persona muy rudimentaria. Schiaretti es una persona absolutamente rudimentaria. No puede ser muy hábil para sobrevivir políticamente, pero no es una persona que entienda cómo funciona ambientalmente la provincia, cómo funcionan las cuencas hídricas, cómo se regeneran suelos. Entonces, cuando tenemos una persona tan limitada, y que a su vez está a la búsqueda, igual que la nación, igual que en muchos lugares, en busca de dólares, hay que haya muchos dólares, no les importa realmente de dónde vengan, y si parece que vender prácticamente los ambientes nativos, y bueno, es lo que se está haciendo. Piensen que la mesa de enlace, por citar un ejemplo, ¿no? La mesa de enlace tiene siempre puertas abiertas en casa de gobierno, pero no tiene la misma apertura para quienes verdaderamente conocen la mesa de enlace, o los ganaderos que quieren extenderse en buena parte de la provincia. Lo único que le importa es enriquecerse, o sea, hacer, sembrar, tener ganado, exportar y tener cada vez más dinero. Y evidentemente el gobernador es muy sensible a esa filosofía de bolsillo, pero resulta que nosotros, para vivir en la provincia, si no tenemos cuencas hídricas, estamos fritos, porque es donde se produce el agua. Si a su vez un cultivo está empobreciendo un suelo, piensen que cada vez que sale un barco Panamax llevándose 40.000 toneladas de soja transgénica, se está llevando unas 4.000 toneladas de nutrientes que han salido del suelo y que nadie va a devolver. Podemos devolver fósforo y nitrógeno, pero eso no. Entonces, a mí me parece que es un problema es este principio de poder concentrado, y que terminamos dándole como sociedad el poder
a personas ineptas. Para mí realmente Schiaretti es una persona totalmente inepta y peligroso, porque yo tengo una niña de 9 años, mi niña más pequeña, entonces yo lo que siento es de que con toda esta torpeza le están robando a ella posibilidades de supervivencia. Claro. Para vos o para mí, cada uno con su vida, ya ha hecho parte de la vida. Pero vos imaginate a niñas y niños de 5, 6, 7, 8, 9 años que tienen que vivir en este lugar para adelante, les están robando las posibilidades de supervivencia. Por eso yo digo, yo lo veo a Schiaretti, yo no lo soporto. No, se ve que no lo soportas. No, ese es un problema, viste, como decía hace rato, entre él y yo hay un problema personal. Sí, está bien justificado ese problema. ¿Cómo se genera un contrapoder a ese poder concentrado? Porque yo noto que los ambientalistas son muchos en todo el país, que hay conciencia, pero es como que es esporádica la organización de los ambientalistas, es decir, en Mendoza, frente a la 77-22, bueno, hubo una movilización importante porque había que defender el agua, pero la pregunta es un poquito más, digamos, frente a un poder como el económico, que es un poder que se ejerce todos los días, frente a un poder político subordinado muchas veces a ese poder económico que se ejerce todos los días, ¿cómo hace el ambientalismo para generar un contrapoder u otro poder que también actúe todos los días? También es yo creo una pregunta muy interesante y la respuesta te va a desencantar. Es una respuesta desencantante. El problema es que cuando Schiaretti y su ineptitud está trabajando, estamos pagando un sueldo de gobernador. Cuando Juan Cabandier está de alguna forma incidiendo para que no esté más la persona que había declarado sagrada toda la zona del volcán Lanín, bueno, cuando él está o cuando él viaja, él recibe un sueldo. De hecho, vos, yo, todos le pagamos el sueldo, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con otras áreas de control. En el caso, por ejemplo, de la gente que acá en Córdoba está peleando contra la autovía, que es un capricho absurdo de Schiaretti, resulta que esas personas son familias, tienen niños que van a la escuela, trabajan, tienen horarios, se reúnen a veces de noche, cuando hay que hacer algo, hay que hacer una polla para poder hacerlo. Pensá en las mujeres que estaban en ese campamento que fue invadido por la policía de Schiaretti a las 3, 4 de la mañana para desalojarlos, que estaban protestando pacíficamente. Vos imaginate incluso hasta esas personas que estaban allí, toda la carga psicológica, porque no sabían qué les iba a pasar, parecía como volver a los años de plomo. Entonces el problema que nosotros tenemos es que realmente la mayor parte de las personas que está oponiéndose, vi usted una palabra, los ingleses hablan de los grassroots, ¿no? Y yo digo, esa la palabra es ciudadanos y gente que vive, y gente de a pie, o sea, claro, que está sacando tiempo de su trabajo, corriendo a veces, muchas veces haciendo correr peligro su propio trabajo, recursos que no tiene, y a su vez amenazado, porque es notable cómo está creciendo la amenaza policial en Córdoba contra la protesta. Entonces ese es el problema que tenemos frente. Nosotros no estamos organizados con muchas organizaciones no gubernamentales, además, ¿no es cierto?, de las asambleas, que son espectaculares, pero las ONG no están organizadas como muchas ONG en Europa o en la misma Estados Unidos, en donde tienen asegurado financiamiento, se puede mover con más soltura. Acá hay un voluntarismo impresionante. Entonces ese es el problema que tenemos frente a un poder real con una capacidad económica impresionante, un gobierno que siente mucho más, no me cabe ninguna duda de que a Schiaretti le resulta mucho más simpático encontrarse con un funcionario de Singenta que con un campesino que está criando cabras en el monte. Entonces yo creo que la respuesta es que frente a ese poder enorme, como ese poder que ha frenado
el proyecto de ley de humedales, ese poder a lo que le vamos enfrentando, a lo que nosotros podemos hacer. Fíjate, nosotros hemos denunciado penalmente a Nucleoeléctrica Argentina por el tema de haber firmado el contrato para el reactor Bolon 1 que quieren colocar allí cerca de Atucha 1 y Atucha 2. Te quiero aclarar de que nosotros lo hemos hecho. Participan Juan Smith, que es el abogado por acá, Fabián Malle, que es el abogado por la provincia de Buenos Aires. Bueno, ninguno de ellos tiene sueldo. O sea, no están cobrando por lo que están haciendo. Yo la parte técnica le hice, se la di a ellos pusieron su parte. Y estamos peleando para ser reconocidos como querellantes en la justicia, por ejemplo, federal de Campana, que nos sigue diciendo que no, porque no quieren que se vigile, no quieren que se controle. Entonces, para mí la respuesta es de que quienes se están movilizando son sectores que tienen que utilizar sus propios recursos. Es decir, cada persona es un pequeño país administrando su propia vida y sacando de ahí para ligarse con otros y hacer una marcha o de pronto hacer conocer algo. Y yo te diría que la fuerza más impresionante que tenemos es gracias a ustedes, es decir, los medios de comunicación social, y sobre todo aquellos que son sensibles a esto, obviamente mucho menor a aquellos que están asociados a los grupos de poder, pero son los que permiten de que el mensaje, porque uno no puede ponerse con un megáfono para que escuchen 2.000 personas, entonces son los que permiten que esto vaya circulando y haya más gente que se vaya incorporando. Pero la lucha es muy difícil, y si hay crisis socioeconómica, es peor, porque resulta que si vos estás luchando contra la autovía de Schiaretti, que se maneja con fondos propios, o sea, le pagamos nosotros su viaje en helicóptero, le pagamos sus viajes para ir a Kuwait para conseguir fondos para el canal, pero resulta que las personas que están de pronto en el Valle de Punilla, en donde de pronto un negocio, un comerciante que participado de las protestas, tiene menos gente que le compra cosas, va enfrentando sus propias crisis. O sea, no es la misma crisis la que sufre el inepto de Schiaretti que la crisis que sufre cada uno de los luchadores. Los luchadores acá no son soldados con chalecos Kevlar preparados. No, acá hay gente común, enfrentada a situaciones absolutamente excepcionales. Claro. Y eso para mí es lo que lo explica. Raúl, el tiempo se me ha ido, ha sido un gusto como siempre y seguimos en la lucha. Perfecto, gracias a ustedes, les mando un abrazo muy grande, cuídense mucho. Gracias. Bueno, hemos hablado con Raúl Montenegro,